Buenas, ¿qué tal? Esta no es una actualización cualquiera, porque por primera vez en prehistoria, ya no empiezas solo. Ahora puedes nacer dentro de una familia. Crecer bajo la protección de otros jugadores. Heredar mutaciones, apariencia e incluso una identidad que no elegiste tú. Y suena bien, hasta que entiendes lo que realmente significa. Porque ahora no solo se trata de sobrevivir, se trata de proteger algo. De no morir, porque si caes, no solo pierdes tú, lo pierde toda tu descendencia, y en un juego donde todo puede desaparecer en segundos, eso cambia absolutamente todo. Porque ahora puedes nacer dentro de una familia. Ahora puedes heredar progreso. Ahora puedes tener una apariencia única que nadie más tiene. Y lo más importante, ahora hay algo que proteger, algo que defender y algo que puede perderse en cualquier momento. Por eso mismo. Hoy hablaremos sobre todo lo nuevo de la actualización de anidación, todo lo que cambió el juego con la llegada de los nidos, mutaciones y herencia, analizando a fondo todo lo nuevo que trajo esta actualización y cómo afecta realmente la forma de jugar prehistoria Roblox. Antes de empezar con el video, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También recordarles que ya pueden ser miembros del canal y apoyar directamente el contenido que hacemos. Sistema de nidos. El cambio más grande, más importante y probablemente el más transformador de toda la update es la llegada del sistema de anidación como una mecánica real dentro del juego. No estamos hablando de un añadido superficial o de una función secundaria. Estamos hablando de algo que cambia directamente la base del gameplay. Ahora cualquier jugador puede colocar un nido directamente en el mapa, presionando la tecla B o usando el icono que aparece encima de las barras de estadísticas. Y esto, aunque suene simple, rompe completamente con la lógica anterior del juego. Antes, el mapa era un lugar de paso. Ahora empieza a convertirse en un lugar donde te estableces. El nido no es un menú ni una interfaz abstracta. Es un punto físico dentro del mundo. Un objeto real que ocupa espacio, que puede ser visto, protegido o atacado. Esto hace que el mapa deje de ser solo un escenario y pase a ser un territorio. Desde ese nido puedes invitar a otros jugadores para que aparezcan como tus crías. Y aquí es donde todo cambia. Porque ya no estás jugando solo desde el inicio. Ya no empiezas siempre como un individuo aislado que tiene que sobrevivir por su cuenta. Ahora puedes nacer dentro de una familia, dentro de un grupo organizado, con jugadores que ya tienen experiencia, que ya conocen el mapa y que pueden guiarte o protegerte. Esto introduce una capa social mucho más fuerte. El juego deja de ser únicamente supervivencia individual y empieza a sentirse como un ecosistema donde existen grupos, jerarquías y roles. Algunos jugadores se encargan de proteger, otros de explorar, otros de alimentar a las crías. Además, el nido crea nuevos objetivos dentro del juego. Ya no se trata solo de sobrevivir tú. Se trata de mantener el nido activo, defenderlo de amenazas, elegir bien dónde colocarlo y asegurarte de que tenga acceso a recursos cercanos como agua, comida y refugio. Elegir mal la ubicación puede significar perderlo todo. Elegir bien puede convertir ese punto en un centro de actividad constante, donde llegan nuevos jugadores, donde crece un grupo y donde se generan conflictos con otros. Esto cambia completamente la mentalidad. Ya no juegas solo para avanzar. Juegas para establecerte. Mutaciones exclusivas. Uno de los sistemas más llamativos que llegaron con esta update, y que además añade una capa completamente nueva de identidad, son las mutaciones. Se añadieron 12 mutaciones exclusivas ligadas directamente a la anidación. Esto significa que ya no todos los dinosaurios son iguales, incluso si son de la misma especie. Ahora existen variaciones que van más allá del color de pequeños detalles visuales. Estas mutaciones le dan a tu personaje una apariencia única, algo que lo diferencia inmediatamente del resto. Pero lo interesante no es solo lo visual, sino lo que representan dentro del juego. La mayoría de estas mutaciones se pueden ver desde el nacimiento. Desde el momento en que sales del huevo, ya sabes que eres diferente. Esto añade una sensación de valor inmediato. No eres uno más, eres algo particular dentro del servidor. Pero hay una mutación que cambia completamente esta dinámica. Lumen. La mutación Lumen no se revela desde el inicio. Permanece oculta hasta que el dinosaurio alcanza la adultez. Esto introduce un factor de incertidumbre y expectativa muy fuerte.
Puedes estar criando a un dinosaurio aparentemente normal, invirtiendo tiempo en su crecimiento, protegiéndolo, sin saber si al final se convertirá en algo especial. Esto hace que cada nacimiento tenga peso. Cada huevo deja de ser algo rutinario y pasa a ser una posibilidad. Un evento. Algo que puede sorprender incluso a jugadores experimentados. Además, las mutaciones empiezan a construir algo muy importante dentro del servidor: identidad y estatus. Tener una mutación rara no es solo verse diferente. Es destacar. Es llamar la atención. Y eso tiene consecuencias. Puedes convertirte en un objetivo para otros jugadores que quieran eliminarte por ser raro, o en alguien que otros quieran proteger, acompañar o incluso coleccionar dentro de su grupo. Las mutaciones empiezan a generar dinámicas sociales por sí solas. Sistema de herencia de niveles. Otro de los cambios más importantes, y probablemente uno de los más influyentes a largo plazo, es el sistema de herencia de niveles. Ahora, cuando naces dentro de un nido, tienes la posibilidad de heredar una parte del nivel de tu padre o madre. Este valor no es fijo, sino ligeramente aleatorio, pero puede llegar hasta un 10% del nivel del padre. Esto significa que el punto de partida cambia completamente. Ya no todos comienzan desde cero. Algunos jugadores pueden iniciar con ventaja, con un progreso ya adelantado que refleja el esfuerzo de generaciones anteriores. Pero lo más interesante no es solo empezar con más nivel, sino cómo funciona ese progreso después. Los personajes anidados tienen un sistema especial donde el nivel en el que nacen se convierte en su nuevo nivel base. Es decir, si naces en nivel 5, subir de 5 a 6 será tan sencillo como subir de 1 a 2 normalmente. Esto es clave, porque no es un buff temporal ni algo que desaparece. Es una ventaja permanente que afecta toda la progresión del personaje. Cambia completamente el ritmo de crecimiento. Este sistema introduce algo que antes no existía: continuidad. Progreso entre generaciones. Lo que haces con un personaje no termina con él, sino que puede influir directamente en el siguiente. Sin embargo, hay una condición importante que mantiene el equilibrio. Este sistema solo aplica si posees la especie. Si no tienes desbloqueado ese dinosaurio, nacerás siempre en nivel 1. Esto evita que jugadores nuevos rompan el balance del juego simplemente por unirse a un nido avanzado. Mantiene una diferencia clara entre quienes han progresado en el juego y quienes están empezando, sin eliminar la posibilidad de integrarse socialmente. Restricciones y sistema de propiedad. La Ubrate también deja claro algo importante. La propiedad de especie sigue siendo relevante. Si no posees una especie, no podrás editar ese personaje ni crear nidos con él. Tampoco podrás heredar variantes que no tengas desbloqueadas. Esto evita que el sistema de anidación rompa la economía del juego. Permite probar especies, pero no elimina la progresión ni el valor de desbloquear contenido. Gamepas de incubación. También se añadió un nuevo gamepas que permite que los huevos se produzcan un 20% más rápido. Esto no rompe el juego, pero sí da una ventaja clara a quienes quieran centrarse en la anidación como estilo principal de juego. Permite generar más crías en menos tiempo y mantener más activo el nido. Es un añadido opcional, pero que claramente apunta a jugadores que quieran especializarse en este sistema. Cambios menores y ajustes. Como en toda Ubrate, también llegaron pequeños cambios y correcciones. Se solucionó un error donde al subir de nivel mientras sostenías carne, esta se quedaba atrapada en la boca. También se corrigió la actualización de la moneda en tiempo real. En cuanto a balance, el ataque principal de Kentro recibió una ligera reducción en su sangrado, pasando de 10 a 9. Y se eliminó una mecánica que permitía usar el comando de un stub mientras dormías, para quedar flotando en el aire. Algo que claramente rompía la lógica del juego. Son cambios pequeños, pero ayudan a mantener el juego más limpio y equilibrado. Impacto real en el juego. Ahora, más allá de los sistemas, lo importante es entender qué cambia realmente en la experiencia. La anidación introduce algo completamente nuevo: el concepto de generaciones. Ahora puedes tener grupos donde unos jugadores son adultos, otros son crías y otros están creciendo. Esto crea dinámicas completamente nuevas. Protección, enseñanza, cooperación. También introduce riesgo. Tener un nido activo significa que tienes algo que perder. Y eso hace que cada decisión importe más. Además, las mutaciones añaden un objetivo a largo plazo. No solo juegas por sobrevivir. Juegas por conseguir algo único. Algo raro. Algo que te diferencie del resto.
Y el sistema de herencia acelera el progreso, pero solo si juegas en grupo. Esto incentiva completamente el juego social. Lo que viene después. Algo importante que se confirmó es que la siguiente gran actualización será Mayasaura. Esta criatura estará completamente enfocada en la anidación. Será una especie defensiva que recibe un gran aumento de daño cuando está cerca de un nido propio o de un aliado. Esto deja claro que la anidación no es una mecánica aislada. Es el inicio de una nueva etapa del juego donde todo empezará a girar alrededor de grupos, territorios y crianza. Además, también se mencionó que habrá mejoras en la jungla para igualar su calidad con otras zonas del mapa. Conclusiones. La update de anidación es, sin duda, una de las más importantes que ha recibido Prehistoria. No solo añade una mecánica nueva. Cambia la forma en la que los jugadores interactúan entre sí, la forma en la que progresan y la forma en la que experimentan el mundo del juego. Los nidos convierten el mapa en algo vivo. Las mutaciones añaden rareza y objetivo. Y la herencia de niveles cambia completamente la progresión de los personajes. En resumen, estas son las novedades principales. Se añadió el sistema de nidos que permite invitar jugadores como crías dentro del juego. Llegaron 12 mutaciones exclusivas que cambian la apariencia de los dinosaurios. Se implementó la herencia de niveles con un sistema de progresión mejorado para personajes anidados. Se añadieron restricciones para mantener el equilibrio del sistema según la propiedad de especies. Y se introdujeron pequeños ajustes, correcciones y un gamepas para acelerar la incubación. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que la anidación hará que el juego sea más social o más competitivo por los nidos? ¿Te gustaría centrarte en conseguir mutaciones raras o prefieres el gameplay clásico de supervivencia? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.